Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Si el impacto en su cuerpo estuvo dentro de las expectativas, los cambios en el gran cielo de la cueva de los 5 elementos bajo la influencia de la energía Yin fueron una agradable sorpresa para Li Fan. Los 5 cielos de las cuevas, originalmente distintos y que no interferían, parecían exhibir sutilmente una tendencia a fusionarse entre sí. Suena como si el rugido de los dragones surgiera dentro del cielo de la cueva, y en medio del temblor constante, la velocidad de circulación de los 5 elementos casi se duplicó. Aunque la fuerza general no había aumentado mucho, la ya asombrosa resistencia y resiliencia habían supuesto otro avance. La conciencia espiritual de Li Fan se fijó en el jade eterno de la sombra de luna en su abrazo, y su expresión evolucionó inexplicablemente. Cielo y tierra en armonía, Yin y Yang unidos. El espejo Tianxuan no me engañó, esto es precisamente lo que me faltaba antes, dijo. Sin embargo, los pensamientos errantes de Li Fan pronto se calmaron. Solo puede servir como un toque adicional, no como una ayuda oportuna que se necesita. No importa cuánto se fortalezca el gran cielo cueva de los 5 elementos, hay un límite. Para enfrentarme de frente a los cultivadores inmortales, todavía necesito abrirme paso hacia un reino superior. Después de obtener un beneficio, Li Fan ya no perdió el tiempo con el avatar espejo Tianxuan y pidió directamente el siguiente curso de acción. El avatar espejo Tianxuan contempló. El plan de la Alianza Inmortal para sellar espíritus ya ha sido redactado de manera aproximada. Sin embargo, según experiencias pasadas, pasará bastante tiempo desde la redacción hasta la implementación formal. A menos que ocurra un accidente inesperado para acelerarlo. Después de decir eso, el avatar espejo Tianxuan transmitió en secreto un segmento de contenido a través de un susurro. Después de escuchar esto, Li Fan no pudo evitar darle el visto bueno al Tianxuan Mirror Avatar. Haré que los hermanos de la secta se encarguen de ello de inmediato, lo que seguramente le dará a la alianza de miles de inmortales una gran sorpresa, dijo. Ansioso, Li Fan se transformó en un arcoíris y se fue. La quietud dentro de la ciudad reanudó su flujo y, al poco tiempo, los gemidos sugerentes resonaron en la habitación. Después de visitar a Moravin en el cielo de la cueva oculta y transmitir la estrategia del avatar espejo Tianxuan, Li Fan finalmente regresó al reino del árbol espiritual. En la cámara secreta subterránea, el fragmento del alma estaba suprimiendo solemnemente el tomo de la trascendencia de la tribulación. Por sí solo, la fuerza del fragmento de alma era, por supuesto, insuficiente. Sin embargo, con la ayuda de la recién establecida formación prohibida de transmisión de leyes y el esfuerzo colectivo de todo el conjunto del reino del árbol espiritual, pudo suprimirla firmemente. Secta de la trascendencia de la calamidad. Li Fan, mirando el libro parpadeando con siluetas de Xuanwang, una vez más desprendió un hilo de conciencia espiritual, derivando hacia el tomo de la trascendencia de la tribulación. Esta vez, debido a la finalización de la formación prohibida, Li Fan no pasó por los escalones de piedra de la montaña para ingresar a ese extraño patio. En cambio, página tras página de papel amarillento lo envolvieron como una miríada de pantallas de luz. En las pantallas se podía ver débilmente una luz borrosa y sombras revoloteando. Fue simplemente una escena difícil sin detalles claros. Parece que necesito la verdadera herencia de la secta de la trascendencia de la calamidad, murmuró Li Fan al salir del tomo de la trascendencia de la tribulación. En realidad, en esta vida, con la existencia del calibre celestial, la función de vigilancia del hombre de papel del tomo de trascendencia de la tribulación se había vuelto casi insignificante para Li Fan. Sin embargo, el tomo de la trascendencia de la tribulación poseía un aspecto conveniente con el que el espejo Tianxuan no podía compararse. Es decir, el hombre de papel de la secta Due estaba verdaderamente arraigado en el mundo Xuanwang, en lo profundo de los meridianos del mundo. Anteriormente, cuando Li Fan se enfrentó al transmisor del Dharma Jian, había probado la técnica secreta de desaparecer. Había pensado que provocaría una tormenta de derramamiento de sangre en el mundo Xuanwang, pero el transmisor del Dharma Jian lo sofocó fácilmente. Más tarde se enteró de que fue debido al poder, de regreso al origen, del regreso a las ruinas, lo que permitió que la influencia aportada por la técnica secreta de desaparecer se diluyera continuamente y,
en última instancia, se erradicara por completo. A través del revés anterior, Li Fan se dio cuenta de la forma correcta de utilizar la técnica secreta de desaparecer. Solo erosionando primero el mundo Xuanuan tanto como fuera posible y luego estallando de repente, se podría garantizar una situación que no tuviera remedio. Sin embargo, difundir la técnica secreta de desaparecer, en secreto por todo el mundo Xuanuan efectivamente representaba cierto riesgo. Era impredecible cuando una figura poderosa podía surgir de algún rincón para detener las acciones imprudentes de Li Fan. Pero con el tomo de la trascendencia de la tribulación, los hombres de papel densamente distribuidos por todo el mundo Xuanuan se convirtieron en las mejores herramientas para propagar la infección. Basta con erosionar el tomo de la trascendencia de la tribulación, y las manchas de moho gris podrían infectar instantáneamente a la mayoría de los lugares del mundo Xuanuan a través de innumerables hombres de papel. Para entonces, incluso los verdaderos inmortales estarían al final de su ingenio. Un destello de luz nítida brilló en los ojos de Li Fan. Si el mundo Xuanuan fuera visto como un gigante, entonces el hombre de papel de la secta Due sería como una red nerviosa implantada postnatalmente en todo el cuerpo. Y la técnica secreta de desaparecer sería como una toxina letal, capaz de propagarse rápidamente por todo el cuerpo. Aunque Li Fan tal vez no lo hiciera, después de todo, había dominado otro medio de aniquilación además de aprovechar al Dao inmortal desierto. Además, este método de destrucción no produce una aniquilación instantánea como suele ocurrir con un verdadero inmortal, sino que existe un proceso de ir lentamente hacia la perdición. Para salvarse, esto puede llevar a que la Alianza Inmortal y la Organización de los Cinco Ancianos expongan sus cartas de triunfo, incluidos aquellos individuos escondidos detrás de escena que están preocupados por los Xuanuan, revelándose. Sus pensamientos se agitaron. Los ojos helados y sin emociones de Li Fan cayeron sobre el tomo de la trascendencia de la tribulación, secta de la trascendencia de la calamidad. Bien hecho. Habiendo comprendido el uso final del tomo de trascendencia de la tribulación, Li Fan no abandonó la cámara secreta subterránea. En lugar de ello, continuó su investigación sobre el único legado dejado por la secta de la trascendencia de la calamidad. Li Fan estaba muy interesado en los métodos de la secta de trascendencia de la calamidad que se arraigaron en todo el mundo Xuanuan. Mientras Li Fan se sumergía en la investigación, silenciosamente se estaba produciendo una perturbación importante dentro de la alianza de miles de inmortales, lo que provocó un revuelo colectivo entre los altos rangos de la alianza inmortal. El incidente comenzó con un cultivador Golden Core que murió misteriosamente dentro del espejo Tianxuan. Esta persona había estado cultivando en el estado iluminador dentro del espacio espejo Tianxuan hasta que se agotaron sus puntos de contribución y fue expulsado por el espejo Tianxuan. Solo entonces su cadáver quedó expuesto a la vista de todos. Como llevaba algún tiempo muerto, los extraños fenómenos que ocurren en el cielo cuando cae un cultivador no habían aparecido, sin aportar pistas sobre la causa de su muerte. Después de una investigación, el incidente se concluyó apresuradamente como una desviación del Qigong y quedó sin resolver. Lo que no sabían es que este era solo el primer caso. En los 2 meses siguientes, llegaron múltiples informes de varios lugares dentro de la Alianza Inmortal sobre cultivadores que encontraron varios accidentes mientras practicaban dentro del espejo Tianxuan. Algunos tenían una oleada de ilusiones en sus mentes, lo que no solo los obligó a cesar su cultivo sino que también los dejó gravemente heridos. Otros murieron en el lugar. Si la muerte de 1 o 2 cultivadores aún pudiera ser aceptada a regañadientes por la alianza de miles de inmortales. Luego, los extraños fenómenos posteriores con el espejo Tianxuan arrojaron a la alianza inmortal al pánico total. Parecía como si la función comercial del espejo Tianxuan también hubiera encontrado un problema. No solo en el proceso de transacción, donde el recuento de puntos de contribución a veces salía mal, sino que los cultivadores también podían encontrar sus puntos de contribución reducidos erróneamente a 0 debido a una contabilidad defectuosa. El caos se estaba extendiendo y parecía como si todas las funciones del espejo Tianxuan se estuvieran viendo afectadas lentamente. Después de una investigación exhaustiva, la Alianza Inmortal finalmente confirmó que estos extraños fenómenos fueron causados por un ataque sigiloso al espejo Tianxuan. Sin embargo, el espejo Tianxuan era, después de todo, una existencia a nivel de instrumento inmortal, con un poderoso mecanismo de autorreparación. Con el paso del tiempo, todo este caos eventualmente se resolvería por sí solo. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1083, 1038,
Defecto en el espejo de Tianzuan. Aunque los resultados de la investigación trajeron cierta tranquilidad a la gente de la Alianza Inmortal, todos ellos tenían ante sí un problema inevitable. ¿Qué pasaría si este tipo de caos estallara nuevamente? Solo un día sin el espejo Tianzuan, y las pérdidas fueron incalculables. Los culpables no dejaron rastro y se desconocía por completo cómo habían afectado al espejo Tianzuan. Sin mencionar detener sus acciones. Si un incidente así ocurriera periódicamente, realmente significaría un malestar interminable para la alianza de miles de inmortales. ¿Había alguna manera de evitar este tipo de invasión caótica? La presión recayó así sobre el linaje de los Mirror Handlers. Al final, fue Mirror Handler Khan quien dio un paso adelante. Indicó que como instrumento inmortal, el espejo Tianzuan era capaz de autoaprenderse y evolucionar. Habiendo sido atacado ya una vez, el espejo Tianzuan podría inmunizarse completamente contra la destrucción por su propia extrapolación. La razón por la que el espejo Tianzuan parecía inactivo fue en parte porque decidió no hacerlo, como medio de resistencia. Por otro lado, la formación prohibida de la transmisión de ley también tuvo cierto impacto en la iniciativa subjetiva del espejo Tianzuan. El espejo Tianzuan tenía la voluntad pero no el poder. Las afirmaciones de Mirror Handler Song fueron respaldadas unánimemente por su linaje. Después de una investigación exhaustiva, los transmisores del Dharma también tuvieron que admitir esta conclusión. Así pues, quedó claro el siguiente paso hacia la solución del problema. O bien fortalecer el control sobre el espejo Tianzuan, obligándolo a extrapolar y reparar sus propias vulnerabilidades. O flexibilizar la prohibición de transmisión de leyes, levantando parcialmente la prohibición de las habilidades del espejo Tianzuan como término de compromiso. Uno era la opresión, el otro, el compromiso. Después de intensas discusiones, finalmente prevalecieron aquellos en el poder que eran más agresivos. El plan, sello del alma Xuantian, que ya había sido programado, fue seleccionado para implementarse lo antes posible. En la alianza de los 10.000 inmortales, la voluntad del escalón más alto siempre se ejecuta al ritmo más rápido. Desde todos los estados de la alianza de los 10.000 inmortales, los maestros de Array de élite fueron rápidamente reasignados a la sede del Salón de Estrategia de Array, para coordinar con el gran plan del espíritu sellador del cielo místico. Una atmósfera inusual comenzó a extenderse dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Cielo de cueva oculto. Para escapar de su difícil situación, el Mystic Sky Treasure Mirror realmente está dispuesto a pagar un alto precio. Incluso expone sus propias vulnerabilidades, comentó a Mo Rubin con cierta emoción. ¿Qué vulnerabilidades? Nada más que defectos vendidos deliberadamente. Si lo desea, puede reparar estas llamadas vulnerabilidades en un abrir y cerrar de ojos aparentemente reflexionando sobre algo. Pasó mucho tiempo después de que Mo Rubin terminó de hablar antes de que Li Fan abriera lentamente la boca, con una expresión de desdén en su rostro. El caos variado que había ocurrido en la alianza de los 10.000 inmortales fue naturalmente la estrategia provocadora enseñada por el avatar espejo Tianzuan. Los cultivadores que sufrieron pérdidas debido a la anomalía del espejo Tianzuan no fueron suplantados por Li Fan y otro. En cambio, se vieron realmente afectados por errores debidos al ataque al espejo Tianzuan. Después de ser utilizada una vez, esta vulnerabilidad se vuelve ineficaz. No tiene mucha importancia en esta vida. Sin embargo, si se usa correctamente, cada reencarnación en el futuro significa una oportunidad de hundir brevemente al espejo Tianzuan en el caos. Li Fan pensó para sí mismo. ¿Cómo avanza el plan de sellado del alma? Li Fan preguntó en voz alta. Tengan la seguridad de que todo va muy bien. El cuerpo que poseo personalmente tomó la iniciativa en descifrar la formación prohibida de la transmisión de la ley, y el conjunto ha sido dispuesto silenciosamente, fue la respuesta. Debo decir que esta formación de ruptura prohibida es verdaderamente ingeniosa. Al principio, me preocupaba que los maestros de Array del Array Strategy Hub pudieran detectarlo. Pero más tarde descubrí que son completamente incapaces de discernir la sutileza de esta formación. El día en que sellemos con éxito el espíritu será el día en que el espejo Tianzuan escape de su aprieto. El tono de Mo Rubin tenía un toque de emoción que no se había visto en mucho tiempo. El jefe del salón de estrategia de Eras ya se ha puesto de nuestro lado, por lo que esos transmisores de armas ciertamente no vendrán a configurar los Eras personalmente. Naturalmente,
prácticamente no existe ningún riesgo. Incluso si deciden investigar caprichosamente, con la naturaleza compleja de la formación de ruptura prohibida, está más allá de su capacidad de ver a través de ella, afirmó Li Fan con confianza. Moravin asintió en señal de acuerdo. Entre los transmisores del Dharma, de hecho pocos son competentes en técnicas de matriz. Además, todos son perezosos y no se preocupan por los asuntos reales. Después de un momento de silencio, Li Fan volvió a hablar. También me he reunido con el avatar espejo Tianxuan una vez más. Expresó que una vez liberado, seguramente cooperará en la búsqueda de las huellas del Rey del Cielo místico. Después de todo, sus palabras también revelaron su deseo de escapar al océano estrella del abismo desde este lugar. El tono de Amo Ruben contenía un toque de melancolía. De hecho, además del Rey del Cielo místico, no hay nadie más que podamos esperar que nos saque de aquí. Su tono cambió repentinamente. Sin embargo, no podemos confiar plenamente en este espejo del tesoro del cielo místico. Cuando nuestra secta del cielo místico cayó misteriosamente, como instrumento inmortal, no proporcionó ninguna ayuda, lo cual es bastante sospechoso. Debemos estar en guardia. Al escuchar esto, Li Fan frunció ligeramente el ceño y dijo, ¿qué debemos hacer? Moravin le mostró a Li Fan un objeto. En medio del juego de luces y sombras del vacío, apareció un antiguo espejo de bronce con un tono verdoso. Esto es el propio espejo Tianxuan, ahora sellado dentro de la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. O mejor dicho, el cuartel general de la Alianza Inmortal está construido con el propio espejo Tianxuan. El espejo Tianxuan busca escapar cambiando de lugar con un avatar perfecto. Pero ciertamente no puede quitarle este espejo de bronce. De lo contrario, seguramente alarmaría a toda la Alianza Inmortal e incluso al portador celestial del Dharma. Los ojos de Amo Ruben estaban en llamas. Podemos usar esto como palanca para amenazarlo. Hasta que abandone por completo el mundo Xuanwang, aún debe tener alguna conexión con el cuerpo principal. Si incumple su palabra, entonces podemos activar esta conexión, exponiendo su escape. En ese momento, ni nosotros ni la Alianza Inmortal podremos hacerle nada, pero el portador celestial del Dharma definitivamente puede hacerlo. Debes saber que el transmisor del Dharma Jian posee un método directo para comunicarse con el portador celestial del Dharma. Li Fan pensó por un momento y luego no pudo evitar elogiar. Su consideración es verdaderamente integral. Sin embargo, entre los transmisores del Dharma, ¿solo Jian sabe cómo contactar activamente al portador celestial del Dharma? Li Fan preguntó. Moravin asintió. Solo Jian es muy apreciado por el portador del Dharma. En cuanto a los otros transmisores del Dharma, frunció el ceño y dijo, en mi opinión, en lugar de llamarlos confidentes, es más exacto decir que son como una especie de herramienta. Una herramienta, Li Fan pensó un poco en ello y, considerando las acciones del portador celestial del Dharma a lo largo de los años, lo entendió de inmediato. Después de discutir a fondo los detalles del plan, justo cuando Amo Ruben se preparaba para partir, Li Fan demostró su habilidad recién adquirida. En la mano de Li Fan apareció un brillo amarillo inquietantemente desecado, que luego pareció penetrar directamente en el tejido del espacio del mundo Xuanwang. La luz amarilla se extendió incesantemente y fluyó hacia el espacio violado. ¿Qué estás haciendo, hermano Xinguan? Moravin preguntó algo sorprendido. El espacio del mundo Xuanwang ya es inestable, si seguimos así. Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando Li Fan retiró su mano derecha del profundo vacío negro, sosteniendo un hombre de papel amarillo que de repente apareció en sus manos. ¿Qué es esto? Moravin inmediatamente se puso serio. Solo estoy limpiando algo de basura. Algunas personas tienen estándares excepcionalmente bajos, dijo Li Fan con indiferencia. Contacto, 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1084, 1039, reparando el cielo con una pastilla. El hombre de papel amarillo marchito luchó en las manos de Li Fan como si fuera una criatura viviente. Su expresión era enojada y extraña, e incluso emitió un grito débil y penetrante mientras su cuerpo intentaba liberarse violentamente. Pero estaba condenado a no escapar nunca de la palma de la mano de Li Fan. Después de explicarle brevemente a Moravin los orígenes de los repartidores de papel de la secta Due, Li Fan ejerció un poco de fuerza y el repartidor de papel en su mano dejó escapar un grito miserable.
Luego, el color amarillo se desvaneció y el hombre de papel se volvió transparente. Sin embargo, el tenue contorno no desapareció y todavía existía dentro del mundo Xuanhuang. Si no me lo hubieras recordado, hermano Xinguang, no me habría dado cuenta de todos estos hombres de papel infestando el mundo Xuanhuang. Moravin estaba al mismo tiempo sorprendido y enojado. Esta secta Due realmente está cortejando a la muerte. Tienes razón, aunque sus métodos son extremadamente viles, de hecho son efectivos. Arraigado en el mundo, existiendo junto con el cielo amarillo primordial y la tierra. Incluso si los purgo así, aún pueden regenerarse a partir de las huellas dejadas en el medio ambiente. No es de extrañar que ni siquiera el portador celestial del Dharma tuviera una buena solución para la secta Due en aquel entonces mientras hablaba. Li Fan sacó a otro repartidor de periódicos del espacio profundo y lo aplastó brutalmente. En cualquier época, siempre hay personajes parásitos en el mundo. Esta es también la razón por la que algunos miembros del culto se opusieron a salvar a Xuanhuang en aquel entonces, prefiriendo irse solos. Si realmente lográramos salvar el mundo y la secta Due reapareciera, sería absolutamente repugnante. La tez de Amo Rubin también era muy sombría. No importa. El mundo Xuanhuang ha alcanzado su estado actual, probablemente esté más allá de la salvación. Los destinos de la secta Due y del mundo Xuanhuang solo serán ser enterrados juntos en las ruinas inmortales, dijo Li Fan, bastante sereno. Moravin también se calmó. Hermano Xinguang, lo que usted ha dicho es correcto, los asuntos importantes deben tener prioridad. La técnica de matriz prohibida está a punto de completarse, también debes prepararte con anticipación. Podemos actuar en cualquier momento. Li Fan asintió en señal de acuerdo. Al observar la figura en retirada de Moravin, los pensamientos de Li Fan fueron completamente diferentes de sus palabras. Esperando que el rey del cielo místico, que desapareció hace muchos años, lidere un escape del océano estrella del abismo. Me temo que el resultado seguramente te decepcionará. Pero sí entiendo, los vivos buscan a los vivos, los muertos buscan a los muertos. El carisma del rey del cielo místico justifica de hecho por qué los 12 reyes de la ley siguen buscando desesperadamente su rastro incluso después de 10.000 años. El Salvador de Xuanhuang, El rostro de Li Fan no mostró tristeza ni alegría mientras regresaba silenciosamente al reino del árbol espiritual. En comparación con el paisaje desolado del comienzo de este mundo, el reino del árbol espiritual ahora realmente lleva algo de la grandeza de la alianza de los 10.000 reinos. La concentración de energía espiritual no fue menor que la de las regiones ordinarias del mundo Xuanhuang, y las reservas de técnicas de Wei Path y Fanning Chu fueron aún más notables, definitivamente superiores a las del mundo Xuanhuang. Todos los poderes dentro del reino del árbol espiritual llevaron a cabo tareas de acuerdo con la voluntad de Li Fan. Después de integrar todas las populares recetas de elixir de la Alianza Inmortal, la secta del Rey de la Medicina desarrolló con éxito un elixir llamado Píldora Gapmender. Aunque el nombre no tenía nada de especial, se originó en el Dao Celestial tiene defectos que se pueden reparar con pastillas. Los cultivadores que lo consumieran ganarían una gran cantidad de base de cultivo y sus reinos avanzarían rápidamente. Aún más ingeniosamente, la píldora Gapmender también podría retrasar el cuello de botella provocado por la calamidad celestial. Mientras continúe el suministro de píldoras, no habrá preocupación por cuellos de botella. Por supuesto, los efectos secundarios también fueron bastante graves. Cuanto más pastillas Gapmender consumía uno, mayor era la dependencia. Esto no quiere decir adicción, sino que, tras un consumo excesivo de pastillas Gapmender, la base de cultivo obtenida mediante el cultivo personal se iría reduciendo progresivamente. Con el tiempo, solo se podía confiar en las pastillas Gapmender para obtener una base de cultivo. Sin embargo, la base de cultivo en cada píldora Gapmender era fija y cuanto más alto era el reino, más base de cultivo se necesitaba. Según las deducciones de Liu Ruchen y otros, la píldora Gapmender podría, como máximo, apoyar prácticas de cultivadores, hasta el reino de la transformación de Dios. Más allá de eso, incluso si uno pasara toda su vida consumiendo pastillas, se temía que no pudieran acumular suficiente base de cultivo. Los efectos secundarios de la píldora Gapmender no cesaron ahí. Aunque afirmaba reparar los defectos del Dao celestial, francamente era solo un elixir utilizado para ganar base de cultivo y no poseía verdaderamente la naturaleza mística de arrebatar la creación del cielo y la tierra.
Sin embargo, después de que un cultivador consumía la píldora Gapmender, inconscientemente desarrollaba el pensamiento arrogante de reparar los defectos del Dao celestial. Un cultivador que apenas se encuentra en la etapa de transformación de Dios, pero que espera realizar el acto de reparar los cielos, solo enfrentaría la autodestrucción. Según Liu Ruchen, el nombre de la píldora Gapmender no fue elegido arbitrariamente. En cambio, surgió naturalmente de la resonancia con el gran Dao del cielo y la tierra durante la formación de la píldora, como si el nombre estuviera predeterminado. En cuanto a por qué un elixir que podía aumentar la base de cultivo se llamaba Gapmender, los miembros de Medicine Kensakt y otros también estaban desconcertados. Sin embargo, esto no obstaculizó el uso de las pastillas Gapmender. Li Fan no estaba muy preocupado por sus efectos secundarios. A medida que se distribuyó una gran cantidad de pastillas Gapmender, el nivel de cultivadores en varios mundos pequeños también aumentó rápidamente. Pronto surgieron más de 100 cultivadores del núcleo dorado. El clon de Lin, como estaba planeado, los condujo al reino secreto de la secta Chaoyuan. Esta fue la primera exploración factible. Si tenía éxito, el reino del árbol espiritual comenzaría a producir monjes del alma nacientes. En comparación, el progreso del artesano en la transformación de Tianyang fue considerablemente más lento. Después de todo, la teoría tiene sus lagunas con la realidad. Para construir verdaderamente un títere de nivel inmortal, las dificultades encontradas son incluso mayores de lo imaginado. Afortunadamente, el artesano, Fang Saiji y Tianyang encontraron alegría en el proceso y, después de que Li Fan observó por un tiempo, decidió no interferir. Mientras tenga acceso a sus investigaciones antes del fin de este mundo, eso será suficiente, pensó. En la cámara secreta subterránea, la conciencia de Li Fan se calmó. En trance, su perspectiva se elevó hacia el cielo, con vista a la tierra del reino del árbol espiritual. A los ojos de Li Fan, el vasto reino del árbol espiritual era tan grande como una palma. El brillo verdoso emanaba de todas partes y los conjuntos eran como elaborados patrones tallados en la superficie del mundo, mitad ocultos y mitad visibles. Después de la finalización y transformación del disco de separación final, Li Fan había refinado una vez más el reino del árbol espiritual con refinamiento de la formación. Se podría decir que este pequeño mundo ahora podría considerarse un gran tesoro mágico de Li Fan. La mente de Li Fan se agitó y llamó al panel real. Impulsado por real, apareció un mensaje. ¿Desea utilizar el punto de anclaje inactivo para reemplazar el elemento encuadernado? Li Fan reflexionó por un momento, pero finalmente decidió no tomar una decisión todavía. Aunque no fue fácil para el reino del árbol espiritual desarrollarse a su escala actual, si Li Fan viviera otra vida, definitivamente podría reconstruirlo e incluso hacerlo mejor. Los puntos de anclaje eran difíciles de conseguir, si uno los usara para reemplazar un elemento encuadernado, debían emplearse en elementos que son extremadamente difíciles de replicar, una vez pasados por alto, serían difíciles de adquirir nuevamente. Ya he utilizado 3 puntos de anclaje. El punto de anclaje inicial fue cuando crucé por primera vez a este mundo. El segundo punto de anclaje estaba en el pico disociativo de la montaña, la perla del océano como objeto extraño del establecimiento de la fundación, en la etapa final del establecimiento de la fundación. El tercer punto de anclaje también estaba en Dissociative Mountain, real, sirviendo como objeto extraño del establecimiento de la fundación, nuevamente en la etapa final del establecimiento de la fundación. Quizás después del fin de este mundo pueda establecer otro punto de anclaje. Contacto 2. Progresar desde la fase de establecimiento de la fundación hasta la etapa del alma naciente, incluso con la competencia que Li Fan tiene ahora, llevaría bastante tiempo. Además, las cosas con las que se ha encontrado se están volviendo cada vez más peligrosas. No se sabe con certeza qué obstáculos podría enfrentar durante este proceso, que sería difícil de manejar en la fase de establecimiento de la fundación. Por lo tanto, era lógico que Li Fan quisiera establecer nuevos puntos de anclaje. Si todo sale según lo planeado, quizás antes del fin de este mundo, podría aprovechar el intervalo en el que el verdadero inmortal sin rostro compite con el inmortal Dao desierto para extraer frenéticamente a Xuan Huan y alcanzar el reino de la transformación de Dios durante el cambio de vida, pensó Li Fan. En las vidas futuras, comenzando con un nivel de cultivo que rivalice con el reino inmortal como base, cualquier plan sería mucho más fácil de lograr, reflexionó. Los ojos de Li Fan parpadearon.
Todavía tengo 2 puntos de anclaje en blanco. El nuevo cielo de la cueva de los 5 elementos todavía estaba en plena gestación y Li Fan aún tenía que verificar su conjetura sobre cómo agregar nuevos puntos de anclaje. Sin embargo, en el estado Tianling, raíz del cielo y la tierra, Li Fan ya había encontrado una efigie de paja correspondiente en el tomo de la trascendencia de la tribulación. Tan pronto como hubiera una señal de que un nuevo cielo cueva estaba a punto de formarse, él sería el primero en sentirlo. Anteriormente, mientras estudiaba el tomo de la trascendencia de la tribulación, Li Fan, desafortunadamente, no tenía las artes esotéricas de la secta de la trascendencia de la calamidad para obtener el control total. Pero obtener información sobre una o dos efigies astrales clave todavía estaba dentro de sus capacidades. No hace mucho, la efigie de paja que Li Fan sacó frente a Mo Ruben dentro del cielo de la cueva oculta estaba marcada con su propia huella, para monitorear convenientemente la situación allí en cualquier momento. Todo está listo, solo necesito el viento del este, dijo Li Fan. Tianzuan Mirror, rey del cielo místico. Li Fan se sentó erguido en el reino del árbol espiritual, con una mirada que parecía penetrar las barreras de innumerables reinos, llegando directamente a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales en el mundo Xuanwang. Moravin no hizo esperar mucho a Li Fan. 3 meses después, el Mystic Sky Sealing Spirit Array estaba a punto de completarse. Li Fan y Mo Ruben se reencontraron en el cielo de la cueva oculta. Cuando se complete la formación de ruptura prohibida, seguramente causará algún impacto en la sede de la Alianza Inmortal, dijo Mo Ruben con una seriedad poco común. Ya he tomado en secreto el control de algunos cultivadores allí. Cuando llegue el momento, se rebelarán y causarán caos. ¿Estás listo por tu parte? Moravin preguntó con cara severa. Li Fan asintió, ten la seguridad de que ya he hecho arreglos. Tan pronto como reciba su señal, la organización de los 5 ancianos coordinará un ataque a la sede de la Alianza Inmortal. J.E. no perderían la oportunidad sin precedentes de infiltrarse en la sede de la Alianza Inmortal. También es gracias a que el espejo Tianzuan actúa como un topo en su interior, de lo contrario, ni siquiera sabrían la ubicación del cuartel general de la Alianza Inmortal. Sin embargo, la cantidad de poder de cultivo que la organización de los 5 ancianos puede movilizar es limitada. Los más altos están en el reino de la transformación de Dios, e incluso confiando en el poder de los artefactos, no durarán mucho. Durante estos 3 meses, Li Fan también había establecido contacto con la organización de los 5 ancianos. Le resultó bastante fácil persuadirlos para que participaran en este intento. Sin embargo, no afirmó explícitamente que fuera para ayudar al escape del espejo Tianzuan. Simplemente mencionó que era para competir por algo extremadamente importante en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Si bien la organización de los 5 ancianos estaba realmente interesada en causar problemas en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, aún no estaban listos para cortar completamente los lazos y rebelarse. Por tanto, la ayuda que podían prestar era limitada. Los cultivadores transformadores de Dios no pertenecían a las propias fuerzas de la organización de los 5 ancianos, sino a guerreros de la muerte cultivados dentro de la Alianza Inmortal. Eso es lo que afirmó abiertamente la organización de los 5 ancianos, pero no se podía descartar la posibilidad de que tuvieran otros planes secretos. Después de todo, la oportunidad de invadir la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales viene de vez en cuando. Moravin le entregó un antiguo espejo de bronce a Li Fan y le ordenó, mantén este objeto contigo y brinda asistencia externa. Tienes que estar dentro de los 4 estados centrales de la Alianza Inmortal, o la distancia será demasiado grande para sentirla. Después de romper la prohibición, el espejo del tesoro del cielo místico será confiado primero a mi cuidado. Después, cuando nos encontremos, lo trasladaremos a este espejo de bronce, explicó además a Mo Ruben. Al escuchar esto, Li Fan no pudo evitar examinar el pequeño espejo que tenía en las manos, que estaba ligeramente cubierto de pátina. Parecía tener una historia bastante interesante. Este fue una vez un artefacto mundial, pero perdió su espiritualidad durante la gran calamidad. Solo quedó su forma física, explicó Mo Ruben. Usarlo como morada temporal del espejo del tesoro del cielo místico debería ser suficiente. En cuanto a lo que viene después. Moravin reflexionó por un momento y luego dijo, estimo que planea fusionarse con su forma humana. Li Fan se sorprendió un poco, al hacerlo, no tendría salida.
No, eso no está bien, Li Fan de repente se puso alerta. ¿El espejo del tesoro del cielo místico es realmente tan decisivo? La forma humana del espejo Tianxuan, según lo que había dicho sobre sí mismo, era un medio para probar el Dao. Mientras existiera la forma original, la forma humana no podría ser destruida por completo. Incluso si se mata, podría regenerarse con bastante rapidez. Pero si la forma humana y el espejo Tianxuan se fusionaran, entonces una vez que el espejo Tianxuan fuera destruido, probablemente realmente desaparecería de este mundo. Como si viera a través de los pensamientos de Li Fan, Emo Rubin sacudió ligeramente la cabeza. Incluso sin la forma original, ¿cómo podría extinguirse tan fácilmente el espíritu de un instrumento inmortal? Considero que incluso si alguien con Dios transformando el nivel de cultivo interviniera, tal vez no podría realmente aniquilarlo. Solo una existencia como la de un inmortal podría realmente infligirle daño. No deberíamos preocuparnos por ello. Sin embargo, esta falta de un plan B demuestra que no tiene trucos ocultos bajo la manga, coincidió Li Fan. Realmente lo parece en este momento. Sin embargo, todavía no podemos permitirnos bajar la guardia. Aparte de unas pocas personas específicas, no deberíamos confiar en nadie más. Era evidente que la destrucción de la secta del cielo místico en el pasado había dejado un profundo impacto en Emo Rubin, como añadió un recordatorio. Naturalmente, Li Fan no se opuso. Después de discutir los detalles finales del plan, la figura de Emo Rubin se desvaneció. Luego, Li Fan voló silenciosamente a una de las mansiones rupestres de Suofen en la provincia de Tianquan, esperando pacientemente. El área circundante a lo largo de 500 millas alrededor de esta mansión de la cueva había sido comprada por el Enmoro Faster. Ningún otro cultivador intervino, lo que lo hizo comparativamente más seguro. Escondidos en su interior, los ojos de Li Fan miraban al cielo, mientras su conciencia espiritual reflexionaba sobre la ubicación del cuartel general de la Alianza Inmortal. Los 4 estados centrales de la Alianza Inmortal estaban todos conectados a la sede de la Alianza Inmortal. Cada vez que entraba y salía de la sede de la Alianza Inmortal, estaba en estos 4 estados. Aparentemente, todos los nodos espaciales están interconectados. Parece que el cuerpo principal del espejo Tianxuan debe ser de un tamaño considerable. El tiempo transcurrió lentamente mientras Li Fan estaba sumido en sus pensamientos. Medio día después, una vibración inexplicable en el mundo llamó la atención de Li Fan. Sin saber cuándo, la cúpula del cielo había sido teñida de un verde inquietante. Era como si algo lo bombardeara. La tierra temblaba y el sonido del trueno rodaba continuamente en el cielo. Entre el cielo y la tierra aparecieron fisuras una tras otra. Era como si el apocalipsis hubiera llegado y el mundo entero estuviera a punto de romperse. ¡Qué conmoción! Li Fan quedó desconcertado, pero no hubo reacción alguna por parte del antiguo espejo de bronce en su pecho. Las perturbaciones en el cielo y la tierra no se disiparon sino que se hicieron aún más pronunciadas. Lo más notable fue la cúpula del cielo, que de repente reflejó la sombra de la tierra de abajo. Era como si el cielo se hubiera convertido en un espejo, reflejando todo lo que había en el suelo. Al ver esta escena, Li Fan de repente tuvo una premonición siniestra. Estrechando los ojos, ocultó su forma. Pero fuera una ilusión o no, en la reflexión de arriba, Li Fan parecía ver todavía su propia figura. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1086, 1041, una vez más como una tortuga en un tarro. Los 4 estados centrales de la Alianza Inmortal estaban marcados en el cielo y la tierra por una línea divisoria extremadamente clara. A ambos lados de la línea divisoria, el paisaje sobre la tierra y el cielo azul se correspondían entre sí. Era como si un espejo hubiera dividido el cielo y la tierra. Las grietas que se extendían desde la línea divisoria parecían sugerir que esta parte del cielo y la tierra estaba a punto de colapsar. Al presenciar esta escena como un apocalipsis, la conciencia espiritual de Li Fan de repente se dio cuenta. Resulta que Tianyu, Tianchen, Tianzu y Tianquan, estos estados más centrales de la Alianza Inmortal, en realidad fueron creados a partir del cuerpo principal del espejo Tianxuan. Alterar el cielo y la tierra con un espejo. La expresión de Li Fan poco a poco se volvió seria. Esta información crucial nunca había sido mencionada antes por el espejo Tianxuan.
Esto significaba que el deseo de libertad del espejo Tianzuan era falso y que simplemente había actuado ante Li Fan y Moravin con el fin de atraerlos a una trampa. O significaba que incluso el propio espejo Tianzuan había olvidado que su cuerpo principal había sido utilizado para construir el terreno de los 4 estados Xuanhuan. La inquietud en su corazón se hizo más espesa y Amo Rubin no se había mostrado durante mucho tiempo. Li Fan había querido irse directamente, pero cuando voló silenciosamente a la frontera de la provincia de Tianquan, se sorprendió un poco al descubrir que el elemento devorando niebla blanca, que anteriormente se había extendido entre el cielo y la tierra, había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar había una barrera invisible e intangible que sellaba los 4 estados. No era posible entrar ni salir. Al ver esto, Li Fan recordó de repente el momento en que vio por primera vez el Crimson Blaze Ocean, huyó en pánico, pero quedó atrapado dentro del Misthaven Ocean. Sin embargo, en comparación con aquel entonces, Li Fan había crecido demasiado. Sin entrar en pánico, Li Fan se estabilizó y regresó al centro de la provincia de Tianquan, donde casualmente encontró la mansión de la cueva de un cultivador para colarse y comenzar la hibernación. Con el disco de separación final en la mano, las técnicas de matriz que custodiaban estas mansiones cueva eran completamente insignificantes para él. La arquitectura dentro de la mansión de la cueva era del estilo de una residencia junto al agua y no mostraba signos de estar habitada por cultivadores. Probablemente era solo una de las muchas propiedades que poseía el maestro de la mansión de la cueva. Sin embargo, todas las instalaciones que deberían estar presentes estaban allí, y Li Fan encontró el espejo fragmentado Tianzuan y probó cuidadosamente la fuente del espejo Tianzuan que llevaba. No ha dejado de funcionar. En el Tianzuan Mirror han aparecido muchas discusiones sobre disturbios en los 4 estados, pero en el momento en que surgen, se bloquean y se eliminan. Afortunadamente, todavía puedo ver los registros de publicaciones. Li Fan escaneó rápidamente la información en el espejo Tianzuan. ¿Qué está pasando? ¿Se está cayendo el cielo? ¿Podría ser la organización de los 5 ancianos atacándonos de nuevo? Lo sabía. Después de un revés tan grande la última vez, no hay manera de que simplemente dejen que las cosas sean. Todos los métodos de teletransportación han fallado y no podemos entrar ni salir. Los 4 estados centrales han sido completamente cerrados. Compañeros taoístas, es mejor esconderse en la mansión de la cueva para refugiarse y no aventurarse imprudentemente. No digo más. La mayoría de las publicaciones eran expresiones inútiles de pánico por parte de los cultivadores. Pero con tantos cultivadores publicando, Li Fan todavía encontró información útil. Gran problema. Acabo de salir de la sede de la Alianza Inmortal y parece que ha estallado una pelea por dentro. Deja de difundir rumores. El cuartel general de la Alianza Inmortal es un lugar tan importante. ¿Quién se atrevería a luchar allí imprudentemente? Lo vi con mis propios ojos. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché una explosión masiva. Entonces vi vagamente más de 100 sombras estallar de repente. Eso estuvo cerca, casi no pude salir. Silbido. La conversación se detuvo abruptamente allí. También hubo otros cultivadores preguntando sobre expulsiones repentinas de la sede de la Alianza Inmortal. ¿Se alinea con el plan que discutí con Morubin? Li Fan reflexionó por un momento, luego sacó un cuerno de jade blanco y lo aplastó ferozmente. Momentos después, un sonido agudo que solo ciertos cultivadores podían oír se extendió desde este lugar. Esta fue la señal para que los guerreros de la muerte de la organización de los 5 ancianos tomaran medidas. Desde lejos, se vieron casi 100 sombras negras volando hacia el cuartel general de la Alianza Inmortal a través de las grietas entre el cielo y la tierra, mientras Li Fan se había mudado prudentemente a otra mansión cueva para ocultarse. No tengo idea de qué pasó exactamente adentro. Antes de darse cuenta, Li Fan no actuó precipitadamente, sino que decidió observar los cambios en silencio. Los ruidos retumbantes en el mundo se hicieron cada vez más fuertes. Las fisuras acumuladas eran cada vez mayores, infundiendo miedo en los corazones. Parecía como si el tejido del cielo y la tierra se abriera en cualquier momento. Lo que inquietó aún más a los cultivadores de los 4 estados fue que, con una perturbación tan grande, todavía no había nadie del cuartel general de la Alianza Inmortal que se presentara para explicar la situación y brindar tranquilidad. Este miedo duró bastante tiempo.
Los continuos ruidos atronadores disminuyeron gradualmente y las grietas que atravesaban la bóveda del cielo y la tierra se cerraron lentamente. La figura de un cultivador apareció en la bóveda del cielo y Li Fan reconoció a la persona al instante. Uno de los transmisores del Dharma, Chen. Su expresión era seria y sus ojos revelaban una intención asesina. La voz de Chen, atronadora, se extendió por todo el cielo y la tierra, declarando que la pequeña perturbación dentro de la Alianza Inmortal había sido sofocada. No había necesidad de entrar en pánico. Sin embargo, para investigar a fondo a los cómplices de los ladrones, el sello de los 4 estados no se levantaría por el momento. Los cultivadores de los 4 estados deben cooperar con la investigación. Después de hablar, Chen se fue apresuradamente y desapareció de la bóveda del cielo, dejando atrás a los cultivadores de los 4 estados en una oleada de discusiones, inquietos en sus mentes. ¿Podría ser que capturaron a Emo Rubin? Li Fan no pudo evitar pensar esto en su corazón. Pero luego volvió a pensar. Las técnicas de Emo Rubin eran complicadas, incluso si las cosas quedaran expuestas, probablemente no sería tan fácil capturarlo. Por eso su mente se sentía un poco a gusto. En los días siguientes, Li Fan se ocultó en un nuevo escondite durante otros 3 días. Mantuvo la máxima alerta para evitar exponerse. Durante este periodo, cultivadores vestidos de negro de la Alianza de Miles de Inmortales vinieron a buscar, pero no lograron descubrir el Li Fan oculto. Y Li Fan también vio que esos cultivadores vestidos de negro parecían simplemente estar haciendo lo que tenían que hacer. Rápidamente terminaron una búsqueda de tokens y luego pasaron a la siguiente ubicación de búsqueda. Interesante. Al observar su comportamiento, Li Fan reflexionó pensativamente. El confinamiento y la búsqueda masiva continuaron durante 10 días. Al principio, los cultivadores de los 4 estados se mostraron algo cooperativos, pero a medida que pasó el tiempo y no hubo señales de que las cosas volvieran a la normalidad, las voces de insatisfacción se difundieron gradualmente. Los cultivadores que residían dentro de la autoridad de los 4 estados del cielo eran sin duda la parte más central e importante de la Alianza de Miles de Inmortales. Este sello irrazonable estaba condenado a no durar mucho. Después de 10 días, frente a una ola de oposición cada vez más turbulenta, la Alianza Inmortal finalmente levantó las restricciones a los 4 estados. Las escenas reflejadas en el cielo se dispersaron lentamente y la frontera de los 4 estados apareció una vez más detrás de la barrera de niebla blanca. Solo las vastas grietas que se extendían desde el cielo hasta la tierra permanecieron intactas. Al igual que las heridas del cielo y la tierra, recordaron a los cultivadores la agitación reciente y la irrealidad de este lugar. Li Fan no intentó escapar de inmediato, sino que permaneció atrincherado en su mansión escondida en la cueva. Después de más de un mes, cuando el impacto del incidente finalmente había disminuido y ya casi no se hablaba de ello, se fue en silencio. De principio a fin, nunca recibió ninguna comunicación de Emo Rubin. Ya sea un llamado de ayuda o una advertencia. No había nada. Luego, Li Fan hizo otro viaje a Beidou, donde se encontraban las divisiones humanas del espejo misterioso celestial. Ya no se veía ni rastro de aquella división humana. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1087, 1042. El juego del farol verdadero y falso. Por encima de Beidou, Li Fan guardó silencio. Según los recuerdos de los mortales de la ciudad, el avatar espejo Tianxuan había desaparecido el segundo día después de que comenzaran los disturbios en los 4 estados. Después de buscar en la zona, no encontró ningún rastro de la otra parte. Estrechando los ojos, Li Fan no se rindió e hizo otro viaje al cielo de la cueva oculta, donde había conocido a Emo Rubin antes. No había señales de que algún cultivador lo hubiera visitado. Podría ser. ¿Emo Rubin y el espejo Tianxuan simplemente huyeron juntos? De repente, este pensamiento pasó por la mente de Li Fan. La luz azul de la piedra de la transformación fluyó y Li Fan revisó rápidamente todo el plan de principio a fin. Esta vez no lo vio desde su propia perspectiva sino puramente como un extraño. Empezando por el rescate de Emo Rubin. Luego actuó de manera loca y tonta, disfrazándose de San Xinguang para ganarse la confianza de Morabin. Los dos hicieron un plan para extraer información sobre el rey del cielo místico del espejo Tianxuan.
Los pasos iniciales del plan parecieron muy exitosos hasta que algo salió mal en el último paso. Escena tras escena pasaron rápidamente ante los ojos de Li Fan. Al ver su actuación aparentemente impecable y la cooperación de Moravin, el rostro de Li Fan se estremeció. Aunque tenía la persistente sensación de que Mo Rubin podría haberlo engañado, Li Fan todavía conservaba una pizca de fantasía. Regresó al reino del árbol espiritual, interrumpiendo por la fuerza la investigación del artesano y le entregó el antiguo espejo de bronce que Mo Rubin le había pasado. ¿Un artefacto mundial? La expresión del artesano de repente se volvió muy extraña. Echó un vistazo a Li Fan y luego eligió con cautela sus palabras. Perdona mi pobre vista, pero esto parece. Lo que parece es simplemente un espejo de bronce normal. Mira este óxido, Dios mío, no se sabe de dónde fue desenterrado. El Fan Saiji de esta vida, que aún no había presenciado la autoridad de Li Fan, habló con mucha audacia y franqueza. Lo entiendo. Gracias, amigo artesano. El rostro de Li Fan no mostró ni alegría ni ira cuando desapareció en un instante ante los dos hombres. ¿Qué es esto? Perder el tiempo. Fan Saiji estaba muy disgustado con la interrupción de Li Fan, a punto de despotricar aún más cuando el artesano lo interrumpió abruptamente. Será mejor que te calles la lengua. El estado de ánimo del enviado no parece muy agradable, susurró el artesano. En la cámara secreta subterránea del reino del árbol espiritual. Li Fan sostuvo el pequeño espejo, teñido de cardenillo, con su expresión completamente congelada. Un artefacto mundial. Interesante. Con un estallido, Li Fan ejerció una ligera fuerza y aplastó el espejo de bronce. Después de tantas reencarnaciones, esta es la primera vez que me juegan. A estas alturas, aunque Li Fan se mostraba reacio a admitirlo, ya no podía negar la verdad. Quizás desde el principio, Mo Rubin nunca tomó en serio su identidad como rey de la ley de la secta del cielo místico. Sin embargo, durante sus interacciones, se dio cuenta de que podría valer la pena utilizar la fuerza de Li Fan. Por lo tanto, fingió obediencia y usó el poder de Li Fan para liberar el espejo Tianxuan. El pobre Li Fan todavía pensaba que actuó de manera bastante convincente. Pero mirando hacia atrás ahora, había muchos defectos que no podían explicarse simplemente por la locura causada por las técnicas. Por ejemplo, además de recordar algunos acontecimientos pasados, ya sea en su discurso o en su comportamiento, Li Fan era drásticamente diferente del verdadero San Xinguan. Además, en muchos momentos críticos, Li Fan demostró asombrosas habilidades en la técnica Arrai. Y otra cosa. Quizás fue mi interacción con el avatar espejo Tianxuan lo que finalmente me delató. El espejo del tesoro del cielo místico era el artefacto central de la secta del cielo místico en su época. Como una de las figuras más importantes de la secta, los 12 reyes de la ley sin duda estarían familiarizados con él. Estos son dos personajes de la secta del cielo místico, que se unen para engañarme a mí, un extraño. Muy bien. Digno de ser elegido por el rey del cielo místico, con la responsabilidad conjunta de salvar el mundo. Muy bien. Li Fan no se sintió furiosamente avergonzado por haber sido engañado. Pero de repente se echó a reír. Porque finalmente se sintió genuinamente intrigado. Las continuas reencarnaciones pasadas habían hecho que Li Fan fuera cada vez más indiferente hacia los seres vivos del mundo Xuanuan. Los consideraba NPC en un juego que podía reiniciarse y actualizarse sin cesar. Habiendo reunido suficiente información, incluso pudo predecir sus reacciones a ciertas declaraciones. Incluso para seres como el Doctor Celestial, el transmisor del Dharma, el Dao inmortal abandonado y el verdadero inmortal sin rostro. Li Fan simplemente los veía como jefes un poco más fuertes. Pero la realidad, en última instancia, no era un juego. Al igual que el Doctor Celestial que de repente leyó las mentes, el rey de la secta del cielo místico, Moravin, también le dio una buena lección a Li Fan. Los cultivadores del mundo Xuanuan no se dejaron engañar tan fácilmente. Porque eran seres reales y vivos. No importa. Puede que me hayas engañado durante una vida, pero puedes engañarme por toda la eternidad. Lejos de desanimarse por el fracaso, los ojos de Li Fan se llenaron de ganas de intentarlo. Además, esta vida aún no ha terminado. Con un resoplido frío, Li Fan cerró los ojos y empezó a pensar en una estrategia.
Lo primero que había que averiguar era qué había sucedido exactamente en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales ese día. Incluso después de tanto tiempo, siguió siendo un misterio estrictamente sellado. Después de haber perdido el transmisor del Dharma como miembro interno, Li Fan volvió a su estado anterior de ciego. Respecto a los movimientos e información de los altos rangos de la Alianza Inmortal, no sabía absolutamente nada. Parece que debo controlar algunos canales yo mismo. Confiar en los demás no sirve de nada. Todavía necesito tener mi propio transmisor de Dharma. Afortunadamente en esta vida ya he obtenido suficiente información. Puedo empezar a experimentar por etapas más adelante. Habiendo experimentado profundamente los beneficios de tener un transmisor de Dharma interno, Li Fan naturalmente no lo abandonaría. Pero eso era un asunto para después de esta vida. Por el momento no había forma de investigar más. Entonces, Li Fan recurrió a su estrategia más común. Una palabra: espera. Muchos secretos, a medida que pasa el tiempo, ya no son secretos. Aunque es un secreto absoluto que no se puede descubrir ahora, después de un tiempo puede que ya no sea el mismo. El nivel de confidencialidad sigue cayendo, junto con el poder divino del celestial libre de preocupaciones. Li Fan creía que mientras estuviera dispuesto a pagar lo suficiente cuando llegara el momento, definitivamente podría descubrir la verdad del evento de aquellos que lo habían experimentado de primera mano. Y todo lo que necesitaba hacer era esperar pacientemente. Sin embargo, durante el tiempo de espera, Li Fan no estuvo inactivo. Muchas cosas en el reino del árbol espiritual continuaron como de costumbre, pero la propagación de las doctrinas de la Federación Unida de todos los reinos y el verdadero inmortal sin rostro se detuvo. Sin encontrar a Moravind y el espejo Tianxuan, era mejor permanecer alerta. Aunque Li Fan todavía no podía aclarar lo que había sucedido en la sede de la Alianza Inmortal ese día, basándose en la desaparición coherente de la familia de Luixian y Su Feng, era obvio que la limpieza interna de posibles traidores también se llevó a cabo dentro de la Alianza Inmortal. Mucha gente simplemente desapareció sin dejar rastro. Li Fan reunió en secreto una lista de este personal desaparecido. Mientras tanto, preguntaba constantemente sobre posibles supervivientes del suceso de ese día. 5 años después. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1088, 1043. 5 años de cambio de cielo y tierra. Provincia de Husan. Después de 5 años de desarrollo, el único estado de libre comercio dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales había experimentado cambios trascendentales. De estar anteriormente desolado y deshabitado, se había vuelto próspero y próspero. A su alrededor, las vastas llanuras estaban ocupadas por mansiones rupestres de cultivadores, que custodiaban la céntrica ciudad comercial de Husan. Después de numerosas expansiones, la ciudad comercial había crecido casi 10 veces en comparación con su tamaño original, pero todavía no podía satisfacer la creciente demanda de comercio. Cada cultivador que era nuevo en la ciudad tenía emoción y curiosidad grabadas en su rostro, perdiéndose entre la deslumbrante variedad de productos. Zhao Xian se arrodilló en el suelo, inclinándose respetuosamente ante una estatua de piedra sin rostro que se encontraba en las sombras de arriba. Luego salió de la habitación secreta, abrió la puerta de su tienda y comenzó su primer día hábil después de reabastecerse. Ni siquiera necesitaba hacer publicidad activa. Pronto, su tienda se llenó de cultivadores que venían a comprar. La descripción y los precios de los productos estaban claramente marcados, sin necesidad de que él, el dueño de la tienda, fuera práctico, los cultivadores podían completar sus compras por sí solos. No hubo regateo porque en la provincia de Husan los productos a menudo se agotaban poco después de ser puestos a la venta. De hecho, esto se debió al hecho de que todos los productos a la venta en la provincia de Husan eran especialidades raras de varios estados. Pero la razón más fundamental fue: Zhao Xian mantuvo una amplia sonrisa en su rostro, pero por dentro suspiró. No es de extrañar que todos quieran venir a la provincia de Husan ahora. Dicen que incluso un cerdo puede hacer una fortuna simplemente acostándose aquí, y es realmente cierto. Hace 3 años, la función comercial del espejo Tianxuan cerró repentinamente, y desde entonces los cultivadores no han podido comerciar libremente. Sin embargo, la demanda de comercio no puede simplemente desaparecer. Así, en un corto periodo de tiempo, surgieron 5 grandes ciudades comerciales, que apenas asumieron las funciones comerciales del espejo Tianxuan.
La provincia de Hyusan es la más grande de ellas y tiene la gama más diversa de productos. No solo los cultivadores de todos los estados de la Alianza de los 10.000 Inmortales vienen aquí a comerciar, sino que incluso los cultivadores de la Organización de los 5 Ancianos vienen a vender sus especialidades y comprar productos. Mientras Zhao Xian observaba el flujo constante de personas en su tienda, su corazón se llenó de gratitud. También se lo debo a la ayuda del enviado. De lo contrario, como monje menor del alma naciente del océano Mistaven, ¿cómo podría haber logrado comprar una propiedad aquí? Aunque se entregó la mitad de las ganancias de la tienda, aún así, la velocidad para ganar puntos de contribución fue mucho más rápida que en su ciudad natal. Con solo ahorrar durante 10 años, no solo puedo saldar todas mis deudas, sino incluso comprar la técnica de transformación de Dios y, catalizador de la creación en el cielo y la tierra, a un precio reducido de la unión. Si puedo lograr la transformación de Dios, mi estatus mejorará significativamente. Incluso si las cosas no salen bien, regresar a Misthaven Ocean como funcionario invitado está garantizado. Después de todo, solo hay 2 cultivadores transformadores de Dios estacionados en todo el océano Misthaven. Zhao Xian imaginó su brillante futuro y sus ojos se volvieron cada vez más fervientes. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando de repente lo despertó la exitosa venta de un producto en su tienda. Era una estatua de jade blanco que parecía bastante común. Simplemente un artículo decorativo, no tenía funciones especiales asociadas. Si hay que decir que había algo especial en esta estatua de jade blanco, entonces sería el rostro de la mujer tallado en ella. Un rostro de incomparable belleza, realista en sus detalles. Sin embargo, como el precio de venta era demasiado escandaloso, 200.000 puntos de contribución, llevaba más de 2 años expuesto en la tienda sin venderse. Y hoy alguien realmente lo había comprado. Hay que saber que esta estatua estaba relacionada con una tarea encomendada por el enviado. Zhao Xian reprimió la emoción en su corazón y apresuradamente dio un paso adelante. Compañero taoísta, por favor espere. Un monje vestido con una túnica taoísta negra, escondido en las sombras y cuyo rostro no se podía ver, hizo una pausa momentánea. Sin embargo, no prestó atención a Zhao Xian y se fue sin dar marcha atrás. Zhao Xian no persiguió. En cambio, reveló una sonrisa significativa y bajó silenciosamente a la cámara secreta subterránea. Arrodillado ante la estatua de piedra sin rostro, informó. Enviado, la estatua de jade blanco ha sido comprada por alguien. Aunque no era la primera vez que informaba al enviado, el corazón de Zhao Xian todavía estaba muy nervioso en ese momento. Contuvo la respiración y se concentró, atreviéndose a no albergar ningún pensamiento perdido. Después de orar, Zhao Xian esperó pacientemente. Al poco tiempo, una voz fría resonó en su conciencia espiritual. Ahora lo entiendo, respondió. Después de esa única frase, ya no había sonido. Pero Zhao Xian podía sentir agudamente el aura sagrada que lo envolvía llegar y desaparecer. Y su base de cultivo había avanzado inesperadamente de manera significativa sin previo aviso. Su alegría era evidente y Zhao Xian rápidamente se postró varias veces en agradecimiento. Con la gracia otorgada por el enviado, incluso con mi aptitud, podría lograr la transformación de Dios dentro de un siglo, reflexionó. Esos altivos supuestos genios de la vida cotidiana no podrían compararse conmigo. Sintiéndose inmensamente orgulloso, Zhao Xian comenzó a tomar sus funciones en la Federación Unida de todos los reinos aún más en serio. Reino del Árbol Espiritual. Li Fan ya había identificado la ubicación del cultivador que compró la estatua de jade blanco. Así que es él, todavía está vivo. Naturalmente, el disfraz del cultivador no podía engañar a los ojos de Li Fan. Después de compararlo con la lista que recordaba, Li Fan confirmó rápidamente su identidad. Jia Jiguan, exoficial de recepción en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Estuvo de servicio durante los movimientos inusuales en el cuartel general de la Alianza Inmortal. Después de ese incidente, la familia de Jia Jiguan fue borrada del mundo. Un total de 342 cultivadores por encima de la etapa Gold Core perecieron sin excepción. Y el propio Jia Jiguan también había desaparecido sin dejar rastro. Inesperadamente, apareció hoy en la provincia de Hyusan. Después de reflexionar brevemente, Li Fan discernió por qué decidió comprar la estatua de jade blanco. La estatua de jade blanco, elaborada por el propio Li Fan,
en realidad no tenía nada de especial. Pero la persona tallada en la estatua no era común, representaba a un individuo muy significativo que Li Fan había descubierto durante sus investigaciones encubiertas a lo largo de los años. Tras los disturbios en la sede de la Alianza Inmortal, la Alianza de los 10.000 Inmortales inició una sangrienta purga. Innumerables cultivadores fueron liquidados, e incluso muchos cultivadores inocentes también fueron trágicamente implicados. Pero donde hay opresión, hay resistencia. Algunos cultivadores dentro de la Alianza Inmortal se negaron a quedarse de brazos cruzados e ignorar esta matanza y extendieron sus manos para ayudar a los inocentes. Con sus extensas técnicas divinas, a pesar de la intensa búsqueda de la Alianza Inmortal, lograron salvar las vidas de un gran número de cultivadores. Esta mujer tallada en la estatua de jade blanco fue uno de estos salvadores. Parecía aparecer de la nada y la Alianza de los 10.000 Inmortales no tenía conocimiento sobre su pasado. Sin embargo, conocía profundamente a la Alianza, podía adelantarse a algunas órdenes ultrasecretas antes de que se emitieran. Y salvar a la gente justo antes de que cayera la espada del verdugo. La Alianza de los 10.000 Inmortales estaba en un frenesí furioso, ofreciendo recompensas por su captura, pero sin éxito. Ni siquiera pudieron aclarar su apariencia. La razón por la que Li Fan sabía cómo era ella era porque había realizado una búsqueda del alma en un cultivador que ella había salvado. Lamentablemente, esa persona también sabía muy poco sobre su salvador. En su conciencia espiritual, Li Fan solo había visto un rostro incomparablemente hermoso. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1089-1044. Transmisor Dharma defectuoso. Al poder gastar 200.000 puntos de contribución para comprar su estatua, parece que esta Jiayuan también fue salvada por él, hada de la salvación. Y debe ser muy capaz y tener confianza en sí mismo, sin miedo a que pueda haber algún engaño con la estatua. Es una lástima que me haya conocido. Li Fan notó que los medios que había dejado en la estatua se estaban eliminando gradualmente y las imágenes sensoriales se estaban volviendo borrosas lentamente. Pero todas estas eran solo técnicas superficiales. La verdadera conexión entre él y la estatua fue a través de la esencia del poder fuente del verdadero inmortal sin rostro. Como era un poder por encima del mundo mundano, Li Fan no tenía miedo de que alguien pudiera limpiarlo. Aunque la imagen no estaba del todo clara, Li Fan aún podía discernir débilmente la situación en el costado de la estatua. Vio a Jiayuan llegar a una mansión rupestre en la provincia de Husan y sentarse con las piernas cruzadas en una habitación secreta. Su expresión era solemne y cantaba en voz baja. Entonces, una fluctuación invisible surgió de la nada, se abrió una grieta en el espacio y Jiayuan entró en ella. La conexión sensorial se debilitó aún más en un instante. Todo lo que podía ver eran sombras tenues y voces intermitentes. La identidad del Mayor Zhou quedó expuesta de alguna manera. Vayan a investigar. Esa tienda debe tener algo extraño. Recientemente, el Mayor Zhou ha salvado a unas docenas de personas más. Nunca imaginé que, después de tantos años, la Alianza de los 10.000 Inmortales aún no hubiera renunciado a perseguirnos. ¿Una calamidad que viene de la nada? ¿Qué sentido tiene decir estas cosas ahora? Pase lo que pase, ahora estamos en un punto de vida o muerte con la Alianza de los 10.000 Inmortales. El tono transmitía un odio profundo y desató una ola de acuerdo. Tratar nuestras vidas, cultivadores, tan triviales como la hierba, eliminándonos desenfrenadamente sin importarnos la verdad o la falsedad. Esas personas realmente no merecen el título de transmisor del Dharma. Así es. Solo personas como Senior Yo son verdaderos transmisores del Dharma. ¿Transmisor Dharma Zhou? La información proveniente del costado de la estatua sorprendió a Li Fan. En la información proporcionada previamente por Emo Ruben, no parecía haber tal persona entre los transmisores del Dharma en el poder dentro de la Alianza Inmortal. No es de extrañar que el Mayor Zhou decidiera cortar lazos con ellos en aquel entonces, incapaz de soportar sus acciones. Suspiro, si no hubiera abandonado la Alianza Inmortal entonces, tal vez podría haber argumentado su caso con justicia y haber cambiado las órdenes de masacre de la Alianza Inmortal. Muchas voces discutieron sucesivamente y Li Fan se enteró de la historia completa a través de escuchas clandestinas. Resultó que hace 500 años, el transmisor del Dharma Zhou,
Debido a diferencias ideológicas con el transmisor del Dharma Gian y otras personas en el poder dentro de la Alianza Inmortal, decidió abandonar voluntariamente el consejo del transmisor del Dharma. A pesar de haber dejado los niveles más altos de poder en la Alianza Inmortal, después de todo ella seguía siendo una transmisora del Dharma. Todavía poseía recursos que superaban la imaginación de la gente común. El lugar donde se refugiaban estos supervivientes era el pequeño mundo privado de Dharma Transmitter Soul. No es de extrañar que la persecución de la Alianza Inmortal fuera tan implacable, casi derribando cada centímetro de tierra, pero aún no han encontrado rastros de esos sobrevivientes. El mundo privado de un transmisor de Dharma, incluso si uno quisiera investigar, lo encontraría fuera de su alcance. Li Fan reflexionó por un momento y decidió no alertarlos haciendo un movimiento prematuro. Aunque había encontrado una pista sobre los sobrevivientes, la participación de un ser al nivel de un transmisor de Dharma hizo que Li Fan fuera aún más cauteloso. Después de sufrir un revés por parte de Moravin, Li Fan comprendió profundamente que no era fácil tratar con ninguno de los que habían sobrevivido durante más de 1000 años en el mundo Xuanhuan. Y ni hablar de un transmisor del Dharma, aquellos que estuvieron en la cima del poder de la Alianza Inmortal. Sin embargo, si realmente es como parece, entonces nuestras posiciones podrán alinearse. Quizás valga la pena intentar establecer contacto en privado. Según los resultados de la investigación de los últimos 5 años, Li Fan estaba casi seguro de que ese día, Moravin había huido con el espejo Tianxuan. No fue solo por la venganza extremadamente sangrienta de la Alianza de los 1000 Inmortales, sino también porque el espejo Tianxuan había estado teniendo muchos problemas durante estos 5 años. Al principio, fue el módulo comercial el que funcionó mal misteriosamente, lo que provocó que los montos de transacción de millones de cultivadores se volvieran anormales. Cuando los cultivadores buscaron una explicación pero no encontraron ninguna, la Alianza Inmortal declaró que el módulo comercial del espejo Tianxuan sería cerrado. Recientemente, los rumores se habían extendido entre la gente. Se dijo que el espacio residencial del espejo Tianxuan para cultivadores también sería cancelado. Esto provocó pánico entre los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales mientras luchaban frenéticamente por encontrar mansiones rupestres ociosas en los distintos estados. Los precios de las mansiones rupestres comunes de la región estatal casi se habían duplicado en 3 meses, incluso en rincones remotos como el Océano Mistaven. Sin mencionar los 4 estados centrales. Aunque pronto salió la declaración oficial de la Alianza Inmortal para refutar los rumores, se emitió un anuncio similar cuando la función comercial del espejo Tianxuan se cerró anteriormente. Esto solo sirvió para confirmar los rumores. Los precios de Cave Mansions continuaron aumentando sin un final a la vista. El avatar espejo Tianxuan dijo una vez que, tras escapar, dejaría un cuerpo infantil que podría reemplazar al original y realizar la mayoría de las tareas. Ahora parece que, después de todo, no se puede comparar con un verdadero instrumento inmortal. Con el tiempo surgirán diversos problemas. Li Fan pensó para sí mismo. ¿O tal vez el original del espejo Tianxuan sufrió algún evento imprevisto que afectó su copia? Li Fan rápidamente desestimó esta especulación. Porque el disco de separación final en su conciencia espiritual no se había visto afectado en absoluto. Moravin y el espejo Tianxuan parecen haber desaparecido del mundo Xuanhuan en estos últimos 5 años, sin dejar ni un solo rastro. No soy solo yo, la Alianza Inmortal también está buscando su paradero. Sin embargo, siguen siendo esquivos. Un atisbo de sospecha no pudo evitar surgir en el corazón de Li Fan. Incluso comenzó a dudar de si habían abandonado el mundo Xuanhuan. Su objetivo es encontrar al Rey del Cielo Místico. Si es así, si ahora están en la ubicación oculta del Rey del Cielo Místico, podría tener sentido. El Rey del Cielo Místico ha desaparecido durante tantos años y nunca ha sido encontrado. Si realmente está vivo, entonces debe estar en un lugar extremadamente secreto. En Spirit Consciousness de Li Fan, el cuerpo de cristal de transformación rotó rápidamente, sintetizando las diversas pistas recopiladas durante los últimos 5 años. Intentando encontrar algún hilo a seguir. Donde hay existencia, debe haber huellas. Me niego a creer que puedas esconderte para siempre. Si realmente llega el momento. Un indicio de ferocidad brilló en los ojos de Li Fan. El fantasma del tomo de la trascendencia de la tribulación, de acuerdo con sus pensamientos,
comenzó a emerger lentamente en el vacío que tenía delante. Más allá de las innumerables sombras cambiantes, flotaban pequeños orbes de luz de 7 colores. Dentro de los orbes de luz, una sustancia amarilla parecía fluir lentamente. El tomo de la trascendencia de la tribulación parecía percibir una crisis, que se volteaba y cambiaba rápidamente hasta alcanzar un extremo. Joven amigo, hablemos de esto amablemente. ¿Por qué recurrir nuevamente a pensamientos asesinos? De repente, una figura de papel salió flotando del tomo de la trascendencia de la tribulación y miró con aprensión los orbes de luz de 7 colores, tratando lentamente de persuadir. Li Fan sonrió levemente pero no le prestó atención. La figura de papel suspiró con una mirada de amarga resignación, como si esto se hubiera convertido en la norma. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1090, 1045, Gran Maestro de la Ilustración. El hombre del papel apareció de repente cuando Li Fan intentó usar el resplandor hueco de jade de colores que contenía la mancha de moho gris para erosionar el tomo de la trascendencia de la tribulación. Según el propio periodista, se trataba de una especie de mecanismo de alerta temprana. La secta de la trascendencia de la calamidad no ignoró por completo el mundo externo después de transformarse en un hombre de papel. El hombre del periódico vigilaba a Xuanwang. Cuando percibía que una amenaza del mundo exterior alcanzaba un cierto nivel, se activaba el mecanismo de advertencia. Cuanto más grave fuera la crisis, más despertarían los repartidores de periódicos. La mancha de moho gris lanzada por Li Fan todavía estaba contenida dentro de la luz divina de 7 colores. Por lo tanto, solo una ligera fuga del aura fue suficiente para despertar a un solo hombre de papel. Sin embargo, una vez que este hombre de papel descubrió el estado actual del tomo de trascendencia de la tribulación y el mundo Xuanwang, si despertaría a otros hombres de papel dormidos o no. Considerando las numerosas fluctuaciones caóticas que previamente habían emanado del tomo de trascendencia de la tribulación, la respuesta era definitiva. Parecía que había algunas limitaciones. Después de deliberar, la mayoría de los repartidores de periódicos de Calamity Transcendence Sact decidieron volver a dormir. Solo quedó un repartidor de periódicos llamado Dan Xuan que asumió toda la responsabilidad de comunicarse con Li Fan. Encargada de la supervivencia de toda la secta de la trascendencia de la calamidad, la identidad de Dan Xuan era ciertamente extraordinaria. Sin embargo, por muchas estrategias que tuviera, solo podía sufrir repetidamente reveses y compromisos ante las constantes amenazas de destrucción global de Li Fan. Porque Dan Xuan se dio cuenta de que cada vez que surgía la intención asesina de Li Fan, no era un acto. Realmente no le importaba su propia vida ni la vida de todos los seres del mundo Xuanwang, con la intención de arrastrar todo consigo. Frente a un loco tan irrazonable, Dan Xuan estaba completamente indefenso. En ese momento, al sentir que los peligrosos pensamientos de Li Fan salían a la superficie una vez más, apareció apresuradamente y comenzó a persuadirlo. Conseguir que ustedes ayuden a encontrar a alguien, y todos son rechazos y obstrucciones. Parece que a tu secta de trascendencia de la calamidad en realidad no le importa mucho el mundo Xuanwang, se burló Li Fan. La expresión conflictiva en el rostro del hombre de papel Dan Xuan casi se apretó. Joven amigo, ya lo he dicho muchas veces. No es que no estemos dispuestos, sino que no podemos. No esperábamos que el mundo Xuanwang se expandiera tanto durante nuestro sueño. Hay demasiados puntos ciegos. El sistema general de seguimiento del tomo de trascendencia de la tribulación también se ha visto afectado. Si se trata de buscar específicamente a un repartidor de periódicos en particular, aún se puede hacer. Pero para supervisar toda la situación. Dan Xuan balanceó ligeramente su cuerpo, a menos que complementemos a los hombres de papel para esos dominios recién surgidos. Ante las excusas de Dan Xuan, Li Fan hizo un gesto completamente poco convencido. Entiendo tus sentimientos urgentes de encontrar al rey de la ley de tinta y buscar venganza con el espejo del tesoro del cielo místico, joven amigo. Pero me temo que no hay nadie en el mundo que conozca los horrores de la secta del cielo místico mejor que los ancianos de los clanes inmortales de Achen. Si no fuera por la ayuda del gran maestro Tiandu en aquel entonces, no habríamos tenido ninguna oportunidad, dijo. La herencia del linaje Tao del mundo inmortal no es algo con lo que nuestras técnicas nativas del mundo Xuanwang puedan compararse. Dan Xuan pareció recordar el poder de la secta del cielo místico hace años, y su cuerpo de papel tembló levemente.
perdiendo contra ellos. No es injusto. No deberías detenerte demasiado en ello, joven amigo. Por supuesto, si insistes en vengarte. Dan Xuan hizo una pausa y luego siguió ofreciendo el consejo que había dado varias veces antes. Quizás deberías pedirle al gran maestro Tiandu que intervenga. Por los restos de la secta del cielo místico, sin duda estaría muy interesado. El tono de Dan Xuan siguió siendo tan sincero que parecía como si realmente tuviera en mente los mejores intereses de Li Fan. Puedo sentir que el gran maestro todavía está recluido en el mundo Xuanuan. A su nivel, 10.000 años son solo un abrir y cerrar de ojos. Tuve la suerte de haber recibido clases personales del gran maestro y apenas pude mantener una conversación en su presencia. Si el joven amigo está dispuesto. Dan Xuan habló de manera persuasiva. ¿Qué tan poderoso puede ser alguien si considera que personas como tu secta de trascendencia de la calamidad, que son basura, son tesoros? Li Fan disipó todas las pretensiones con una sola frase, lo que provocó que Dan Xuan perdiera la compostura instantáneamente. Sin embargo, tenía un profundo autocontrol y rápidamente recuperó la compostura. No tomó en serio el desprecio de Li Fan y continuó persuadiéndolo. No hemos perfeccionado nuestro arte y no hemos logrado heredar el poder divino del Gran Maestro, lo cual es bastante normal. Pero la capacidad del Gran Maestro para enfrentarse al Rey del Cielo Místico sin un resultado decisivo dice mucho de su fuerza. Li Fan continuó burlándose. ¿Cómo es posible que las pistas que encontré indiquen que el Gran Maestro Tiandu resultó gravemente herido después de una batalla en ese entonces y desde entonces se ha estado escondiendo y lamiendo sus heridas? ¿No se ha recuperado ni siquiera hasta el día de hoy? La alianza inmortal del estado de Yuandao es devorada por 10 años de vez en cuando. Eso es obra suya. Dan Xuan se quedó un poco atónito al principio. ¿Realmente han pasado 10 años? Luego negó con la cabeza repetidamente y explicó. No sé de dónde sacó su información su joven amigo, pero es escandalosamente errónea. El aislamiento del gran maestro no se debe a lesiones. Es por la iluminación. ¿Ilustración? Los ojos de Li Fan se entrecerraron. De hecho, cuanto más nos acercamos a las ruinas inmortales sobre nuestra cabeza, más lento es el flujo del tiempo. El gran maestro nos dijo que esta perturbación espaciotemporal fue causada por la iluminación de un hada. Si la aptitud de uno es suficiente, uno podría usar esta perturbación para remontarse a la iluminación del hada, dijo Dan Xuan, con cierta nostalgia. Sin embargo, ningún cultivador de los clanes inmortales de Achan ha sido capaz de cumplir los requisitos para esta iluminación resonante. Solo el gran maestro. Esos llamados 10 años perdidos, en el estado de Yuandao son solo manifestaciones de una ralentización extrema del tiempo. Debe ser la influencia externa inadvertida del gran maestro Tiandu durante su proceso de iluminación. Antes de que nos quedáramos dormidos, el impacto del dominio de la iluminación del gran maestro duró menos de un año. Parece que su iluminación ha logrado avances significativos a lo largo de estos años. Li Fan primero absorbió el contenido de las palabras de Dan Xuan, luego se burló. Así que el gran maestro es tan poderoso, pero mientras el mundo Xuanuam enfrenta una catástrofe, ¿por qué no recurres a él? En lugar de eso, ¿huyes y actúas como tortugas escondiendo sus cabezas? Dan Xuan era como alguien a quien le agarraron la garganta y de repente se sintió demasiado incómodo para hablar. Después de mucho tiempo, finalmente habló en voz baja. Quizás al gran maestro realmente no le importa nuestra vida y nuestra muerte. Hemos intentado contactar con él, pero sin éxito. No hubo respuesta en aquel entonces, pero hay una ahora. Y sigues persuadiéndome para que lo encuentre. Realmente estás albergando malas intenciones, ¿no? La intención asesina en los ojos de Li Fan, que ya había muerto, estalló de nuevo. Dan Xuan protestó repetidamente, eso fue entonces, esto es ahora. Después de despertar, ¿no es muy normal querer contactar al gran maestro de inmediato? Tonterías. Cuando la paciencia de Dan Xian se acabó bajo la presión del silencio, se vio obligado a regresar al tomo de la trascendencia de la tribulación. Si un joven amigo cambia de opinión, simplemente llámame. No te haré ningún daño en absoluto. El gran maestro es de buen corazón. Las palabras de Dan Xuan cesaron abruptamente. Li Fan volvió a suprimir el tomo de trascendencia de la tribulación y luego cayó en contemplación. Interesante.
La batalla entre el Rey del Cielo Místico y el Gran Maestro Tiandu en ese entonces, la secta del Cielo Místico y los clanes inmortales Dao Ten, cada uno tenía su propia historia. Cada uno pensó que el otro estaba gravemente herido. Creían que ellos mismos habían logrado avances durante la gran batalla. Contacto 2.